Hola, ¿cómo están, comunidad guerrera? Bienvenidos una vez más a nuestro Guerrero Podcast en la sección de FOD en la ciencia. En esta ocasión vamos a presentar el episodio número 10, en el cual tenemos como invitada a la Mafid Mariela Flores Cruz. Ella actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Cultura Física de nuestra facultad. Bienvenida, maestra Mariela. Muchas gracias, doctora. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ella se encuentra desarrollando la línea de investigación de control de carga interna en deportes de raqueta. Realizó la licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico en el Instituto Tecnológico de Sonora. Trabajó en la Universidad Autónoma del Estado de México dando clases de licenciatura. Posteriormente, realizó estudios de maestría en actividad física y deporte con orientación en alto rendimiento en nuestra facultad. Actualmente ella se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias de la Cultura Física y pues muchas gracias por tu participación en este podcast y permitir que la comunidad se entere precisamente del proyecto de investigación que te encuentras realizando. Gracias por la invitación. Bueno, y pues háblanos acerca del interés en la investigación en las ciencias de la actividad física. ¿Cómo fue que tú te empezaste a interesar en este ámbito? Pues todo comenzó como muy pequeña. Toda mi familia se dedica a la investigación y de ahí me empezó a interesar como se alimentó esa curiosidad sobre mí, ¿no? Aparte también siempre me ha gustado el deporte y en la secundaria se conjugó todo esto con un libro de física que hablaba de cómo las fuerzas actúan en un picheo de béisbol. Entonces eso me empezó a motivar para dedicarme a las ciencias de la actividad física. Mira, qué padre, entonces desde muy chiquita. Desde muy pequeña. Bueno, ¿y tu línea de investigación o tu proyecto en qué consiste? Mi línea de investigación consiste en conocer cómo afecta la carga de trabajo en los deportistas, eh, pues de manera individual. Entonces, a lo mejor muchas veces les decimos a un deportista que corra 100 metros, 200 metros, pero no sabemos cómo afecta fisiológicamente a este deportista. Entonces, lo que estamos haciendo con mi línea de investigación es precisamente identificar cómo, cómo le afecta a nivel de sistema nervioso autónomo y cómo se recupera el sistema nervioso parasimpático y simpático, cómo interactúan estos sistemas. Más que nada es para evitar riesgo de lesiones, para evitar riesgo de acumulación de fatiga y optimizar pues el entrenamiento deportivo, ¿no? Dosificarle correctamente las cargas a los atletas. Ok, me imagino que sigues ciertas metodologías, ¿no? Así es, pues como en toda la vida en general, siempre se siguen pasos, ¿no? Para realizarlo. Entonces, en este caso, en esta investigación, pues se miden diferentes variables desde antes del entrenamiento, que es a partir de la frecuencia cardíaca con un monitor en el pecho, y durante el entrenamiento y después del entrenamiento. Entonces, con los atletas siempre se llega desde el principio, los sentamos, les medimos 5 minutos la frecuencia cardíaca, hacen su entrenamiento normal, les medimos nuevamente 10 minutos al final de la sesión de entrenamiento y después se analizan todos estos datos. Realmente el atleta no hace nada diferente a su entrenamiento, no interferimos con él, entonces eso es una de los puntos fuertes de esta investigación, ¿no? Interferir en el entrenamiento de los atletas y después pasar ese reporte con los entrenadores. Pero como en toda la vida, siempre se siguen pasos, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, siempre vamos haciendo ciertas rutinas, ciertos pasos, ¿no? Entonces, de eso tratan un poco. Ok. Este es un tema que actualmente se está manejando mucho, ¿no? Que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo va a nivel innovación? ¿Qué es lo que se ha encontrado con respecto a esta temática? Pues partamos de qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca para que todos estemos en contexto. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mide el tiempo que pasa entre cada latido. Esto nos arroja información del sistema nervioso autónomo. Entonces, en el deporte ha cobrado gran relevancia debido a que podemos obtener
información tanto del sistema nervioso parasimpático, que es el que nos mantiene en calma, el que nos tiene relajados, y el sistema nervioso simpático, que es el que nos mantiene activos o en estado de alerta, ¿no? Entonces, en un entrenamiento siempre va a haber, en cuanto hay un estímulo de entrenamiento, el sistema nervioso simpático se dispara. Entonces, con la variabilidad podemos ver ese comportamiento. Y después de un entrenamiento, dependiendo de la recuperación del sistema nervioso parasimpático, podemos ver si se fatigó mucho el atleta, si trabajó como queríamos o si la información que nos aporta esto durante varios días es muy baja, por ejemplo, o sea, una actividad muy baja del sistema nervioso parasimpático, nos está dando información de que el atleta probablemente esté acumulando fatiga y pueda desembocar en otros temas como lesiones, enfermedades, incluso sobreentrenamiento, ¿no? Que es algo que se escucha mucho en la licenciatura y que es algo que debemos cuidar. Claro. Y bueno, hablando específicamente del área o la disciplina en la cual estás estudiando, actualmente es baja la información que existe, por ejemplo, en estos deportes con raqueta en general, o qué es lo que hay en general en el ámbito científico. Actualmente en estos deportes como tal existe información en badminton, se ha hecho mucha información con deportistas de badminton, pero son estudios de hecho que han salido de aquí de la facultad. Entonces lo que se intenta hacer es incrementar el volumen y la información que hay del comportamiento de estos deportistas, porque pues cada deporte tiene demandas diferentes, entonces cada deportista y cada disciplina pues va a presentar parámetros diferentes, ¿no? Entonces en badminton sí se ha hecho, a lo mejor no son tantos estudios, pero tengo la fortuna de trabajar con los doctores que han estado trabajando por muchos años en badminton con esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en tenis no se han encontrado tantos estudios con variabilidad de la frecuencia cardíaca, entonces eso suma un poquito al impacto que puede tener esta investigación, ya que se le da esa información a los entrenadores y se pueden empezar a hacer parámetros para tenistas. En este caso yo estoy trabajando con jugadores de badminton y tenis juveniles, entonces generalmente los estudios son en mayores de edad, entonces también trabajar con niños o adolescentes, los parámetros son diferentes, porque por la edad y por el sexo de la persona siempre va a haber diferencias, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar a tener un parámetro de deportistas mexicanos, deportistas de badminton y tenis, que a lo mejor no son deportes como el fútbol, que siempre estamos haciendo estudios sobre fútbol. Entonces, pues nos permite ampliar el conocimiento en otras disciplinas. Muy bien. ¿Y la cantidad de muestra que estás utilizando es poca, es mucha? No sé, ¿cómo va tu cantidad de muestra? Y en el deporte y en la investigación en ciencias del deporte, generalmente la población es reducida, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con atletas, pues ya que compiten a nivel nacional o internacional. En este caso se trabaja con la selección de Nuevo León y todos ellos, en un rango de 13 años a 18, y todos ellos ya participan en eventos tanto nacionales como internacionales. Entonces, la muestra sí es pequeña, son 16 jugadores. Sin embargo, con el fin de que sea representativa o que tenga a nivel estadístico impacto, pues se hizo un cálculo. Esto se hace pues siempre en los procesos metodológicos de una tesis y de una investigación, para conocer cuántas medidas, sobre todo en este caso que son muestras pequeñas, cuántas medidas se tienen que hacer para que tengan relevancia los resultados. En este caso fueron 400 medidas. Es decir, estuvimos midiendo todo un periodo de entrenamiento. Esta investigación ya se realizó, entonces fue todo un periodo de entrenamiento, un periodo de preparación general, todos los días, de lunes a sábado, todo el entrenamiento, ¿no? Entonces, de los 16 deportistas se obtuvieron un total de 28, 29 mediciones,
y con esto ya se puede hacer un estudio pues que tenga un impacto un poquito más grande, ¿no? Que es lo que siempre se busca. Muy bien. Sé que cuando ustedes hacen este tipo de evaluaciones, dividen entre tipo de evaluación que si es externa, de la carga externa o de la carga interna. En este caso, cuando, cuando tú estás evaluando, que estás evaluando tu respuesta del individuo, se dice que es carga interna. No sé si nos puedas hablar un poquito de este tema que también es relevante a tu proyecto. Claro, bueno, para dosificar un entrenamiento y para poder controlar un entrenamiento, podemos dividir las cargas tanto en carga interna como en carga externa. Uh-huh. La carga externa se refiere a todos los aspectos que podemos manipular. Es decir, cuánto tiempo van a correr, por ejemplo, cuántas vueltas o a qué velocidad, etcétera, ¿no? Son todos estos aspectos que el entrenador puede medir. Sin embargo, la carga interna es la manera en cómo cada deportista reacciona a esta carga externa. Como lo mencionaba, es si yo le doy una carga externa de 200 metros a todos mis deportistas, que un sprint, por ejemplo, bueno, es mucho, ¿no? Pero un sprint de 50 metros, probablemente usted responda diferente a como yo voy a estar respondiendo, tanto por edad, por género, por capacidad, tiempo de entrenamiento, etcétera, ¿no? Incluso, y pues por la acumulación de fatiga, a lo mejor usted tuvo un torneo y yo no participé, entonces yo estoy más descansada y la carga interna va a ser menor a lo que usted va a percibir. Entonces, todo es lo interesante de estudiar la carga interna, pues es poder dosificar individualmente el trabajo con los deportistas, que es uno de los principios del entrenamiento, ¿no? Que desde el principio, bueno, desde un inicio de la licenciatura siempre nos marca, ¿no? La individualización. Y fíjate que este punto es bien interesante porque a final de cuentas tú estás trabajando con un grupo o un equipo en general, que estamos hablando de los 16 participantes. ¿Cómo haces este ajuste o esta evaluación grupal sabiendo que es súper importante tener precisamente la respuesta individual? Pues en un principio sí podría ser complicado. Más que nada es como mucha organización, planear completamente los pasos que se van a seguir, desde cómo les vas a dar las instrucciones, cómo vas a medir, y después cómo vas a descargar datos, cómo vas a interpretar para poder hacer un proceso pues rápido y poder compartir esa información con los entrenadores. Siempre al principio puede llegar a ser complicado, incluso si eres preparador físico, preparadora física, entrenador, etcétera. Al principio siempre que ya es con un equipo, pues te adaptas, ¿no? Pero una vez que ya tienes todo esta estructura, el procesamiento de datos es muy rápido, ¿no? Entonces, básicamente metía información a mi tabla de Excel y el resultado salía. Es decir, por ejemplo, en mi caso que yo estoy midiendo variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo se recupera el sistema nervioso parasimpático y la interacción del sistema nervioso simpático, procesaba la información, metía los datos, ya está mi hoja con las fórmulas, etcétera. Es decir, hay que meterle un poquito de interés como al Excel. Es un buen consejo, aprendan Excel. Metes las fórmulas y una vez que haces eso, te dan ciertos números que puedes interpretar como buena recuperación, mala recuperación o pésima recuperación, ¿no? Es decir, si los valores son muy bajos, quiere decir que no se recuperó adecuadamente, viene muy cansado o cansada, trabajó de más, o si son altos los valores del sistema nervioso parasimpático, quiere decir que probablemente ni siquiera hizo bien el entrenamiento, ¿no? Entonces esa información ya se le comparte al entrenador y en este caso el entrenador ya es quien va ajustando las cargas. Ajá. Y bueno, tú lo haces ver como si fuera bien fácil,
Se obtienen 400, no sé cuántos datos o tomas en total con los 16 sujetos a los cuales ustedes están estudiando. Pero para abrirnos como que un poquito más el panorama en qué consiste, no sé si nos puedas explicar en tiempo y en espacio cómo fue la metodología global, cuánto tiempo te involucró, cómo es que lo llevaste a cabo. Ok, sí. Bueno, todo comenzó con la planeación de qué se quería hacer, cómo se quería hacer, con qué material y con quiénes, con qué participantes lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces, una vez que decidimos qué participantes, siguió el proceso de la planificación en tiempos. Primero, eh, saber en qué periodo íbamos a evaluar, saber si íbamos a contar con el material. Ese es otro, digamos que se iba manejando al mismo tiempo de la planeación y la planeación como escrita y la planeación de los insumos materiales, ¿no? Una vez que se planeó en qué temporada, que se habló con los entrenadores, también se habló con los padres de familia, ya que se trató, pues, se hizo el trabajo con menores de edad, entonces se tiene que hablar con los padres de familia, ellos tienen que firmar un consentimiento y también los deportistas tienen que firmar un consentimiento de que quieren participar. Es decir, aunque el papá quiera y acepte que su hijo participe en el estudio, si el atleta no quiere hacerlo, está en todo su derecho de no participar, ¿no? Entonces, mientras se hacía todo este proceso de hablar con los entrenadores, padres de familia, atletas, también se iba planificando eh, los momentos de medición. Una cosa ya era el periodo de entrenamiento y otro los tiempos de medición. Es decir, antes del entrenamiento, ¿qué íbamos a medir? Se midió frecuencia cardíaca y de ahí se obtuvieron los valores de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Además, se aplicó una escala de recuperación. Eh, los atletas mencionaban del 6 al 20 cómo se sentían, si 6 estaban totalmente fatigados, 20 estaban al 100 para la sesión de ese día. Además, un cuestionario para las chicas sobre todo, conocer la fase del ciclo menstrual en la que se encontraban, porque pues en una investigación sí actualmente está como muy recomendado que si incluyes mujeres en tu estudio, tengas un apartado que se centre en aspectos como tal de la mujer. Es decir, siempre va a haber diferencias y si no conocemos por qué son esas diferencias, pues a lo mejor tu investigación queda un poco sesgada. Entonces una propuesta es empezar, todavía falta mucha investigación, pero una propuesta es empezar conociendo pues en qué fase del ciclo menstrual se encuentran, síntomas y demás aspectos, ¿no? Porque pues algunas llegan con dolor de cabeza, muy cansadas, aunque a lo mejor los parámetros fisiológicos no se notaba eso, trabajaban menos en la sesión de entrenamiento, ¿no? Por cólicos, dolor de cabeza, dolor de espalda, etcétera. Entonces siempre hay que tener pues este control cuando se trabaja con mujeres. Eh, una, una vez decidido qué se iba a hacer antes del entrenamiento, también se pensó que se iba a hacer durante el entrenamiento. Ahí se midió simplemente la frecuencia cardíaca y de ahí se sacó el tiempo de entrenamiento y algunas otras variables propias del entrenamiento. Y después del entrenamiento se decidió cómo se iba a medir y qué es lo que se iba a obtener. En este caso, la recuperación del sistema nervioso parasimpático, que constó de una medición de 10 minutos igual de frecuencia cardíaca. Estas mediciones siempre se hacen acostados o sentados. En este caso se hacen sentados y se les pide a todos los atletas que no hablen, que no se muevan y demás, porque la variabilidad es muy sensible. Entonces, te mueves un poco y se dispara. Entonces, entre más calmado estés, las mediciones van a salir mejor. Y ya, una vez que se planeó todo esto, pues se aplicó primero una prueba piloto para ver si
los materiales servían, sí las aplicaciones, porque se utilizaron aplicaciones en dispositivos móviles, si servían, si no servían, cómo se iban a interpretar los resultados. Entonces eso fue un periodo de 6 meses. Todo eso se hizo en un periodo de 6 a 8 meses. Ajá. Y una vez que se terminó la prueba piloto con otros deportistas, y además de los que con los que se trabajó, en este caso la prueba piloto fue con jugadores de frontón, una población más pequeña, pero fue para conocer estos detalles. Si había algún error, pues se corrigió. Si había, por ejemplo, en mi caso, la aplicación que estaba usando para medir frecuencia cardíaca no me funcionó, entonces tuve que buscar otra. Y sin una prueba piloto en una investigación es muy importante hacerlas, porque sin una, cuando estés aplicando tu, tu experimento o tu protocolo, si algo sale mal, ya no hay cómo repararlo, ¿no? Entonces se aplicó la prueba piloto. Te comento, fueron 6 meses de planeación, 6, 8 meses de planeación, y una vez que se tuvo esto, ya se comenzó con el protocolo principal. Entonces, o sea, a lo mejor sí sonaba como muy fácil, pero fue un periodo de un año y medio, ¿no? Total. Claro. Entonces, o sea, sí es mucho trabajo, pero también si te gusta la investigación o si te gusta lo que haces, lo disfrutas muchísimo. O sea, cada proceso tiene altas y bajas, pero se disfruta muchísimo. Y aquí me entró una duda, entonces, ¿trabajaste solo con mujeres o también con hombres? Trabajé con hombres y mujeres. Sin embargo, para las mujeres se aplicó un cuestionario sobre las fases del ciclo menstrual, como para conocer. Y luego, ¿cómo haces este ajuste? Porque pues tienes precisamente ahí datos de hombres y datos de mujeres. ¿Cómo haces la evaluación mixta? En este caso se están presentando los resultados globales y por sexo. Es decir, bueno, en mi trabajo se van a presentar los trabajos de los resultados de los 16 deportistas, y aparte se presentan los resultados de hombres y mujeres. En general, los resultados me están saliendo muy similares. No ha habido gran diferencia. Solo en la escala del inicio de qué tan fatigado estás, sí hay diferencias entre hombres y mujeres. Y lo que se ha observado es que sí hubo como incremento de fatiga en los días que las chicas estaban pues en sus días de menstruación. Entonces, sin embargo, los resultados ya fisiológicos de variabilidad de la frecuencia cardíaca no varían. Entonces, probablemente solo sea cuestión de percepción, no tanto de rendimiento, pero es bueno tomarlo en cuenta. Siempre es bueno tomarlo en cuenta para abordar correctamente una sesión de entrenamiento. Y qué bueno que en este caso pues no estás encontrando mucha diferencia entre los resultados de hombres y mujeres. Así es. Eso es pues una gran ventaja. Sí. Qué bueno. Entonces, el apartado metodológico ya todo lo terminaron. Sí, ya. ¿Y qué es lo que han encontrado? Hasta ahorita se han encontrado pues sí relación entre variables fisiológicas, pero no tanto con una variable de entrenamiento que estábamos tomando en cuenta. Entonces, aquí probablemente sea por la dinámica diferente entre estas dos variables. Una se midió durante entrenamiento y las otras posterior al entrenamiento, entonces probablemente sea esas diferencias. Sin embargo, pues sigue siendo fuerte la correlación entre las variables posterior al entrenamiento. Entonces, quiere decir que estas variables que se están utilizando, pues se pueden utilizar para conocer el impacto que tuvo el entrenamiento, para conocer cómo se están recuperando y si realmente se trabajó como el entrenador quería. Claro. Pues qué bueno que llevas ya todo este avance y que tu proyecto casi pues ha culminado, y me imagino que ahorita estás haciendo cierres, análisis de datos, así es, tratando de tener como tus interpretaciones, ¿verdad? Sí, así es, justo me encuentro en esa etapa y ya espero terminar pronto. Bueno, pues ojalá que todo te vaya muy bien en este protocolo.
Muchas Y gracias. pues con toda esta avance y procesos científicos en la actividad física y deporte, ¿cuál es, con qué te quedas a tu paso como estudiante de los programas educativos de nuestra facultad? Pues me quedo con la experiencia. Creo que la facultad nos permite, tanto a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, trabajar con grandes doctores que tienen un conocimiento en muchísimas áreas. Si te interesa la salud, si te interesa el alto rendimiento, la educación física, la gestión, eh, la rehabilitación, etcétera, hay muchísimos doctores que tienen capacidad enorme de compartir ese conocimiento y aparte tienen el gusto. Entonces, acércate con las personas que crees que puedes hacer clic, que sepan mucho. eh, los doctores, doctoras siempre te van a pues apoyar, ¿no? Entonces, y te van a guiar en tu proceso de formación y además muchos de ellos trabajan con deportistas de alto rendimiento. Bueno, en mi caso que me enfoco al alto rendimiento y me interesa eso, trabajan con deportistas de alto rendimiento y te acercan con ellos, puedes hacer trabajo con estas poblaciones eh, y llegas a aprender muchísimo. O sea, realmente creo que la facultad permite tener mucha experiencia en lo que tú quieras, ¿no? Si en el área que te guste, la facultad te da esas herramientas. Entonces, en eso le estoy muy agradecida con FOD. Bueno, pues muchas gracias y no sé si haya algo que nos haya faltado por agregar a tu protocolo, a tu proyecto. Mm, pues no, ya estoy en el cierre del protocolo, estoy pues haciendo discusión, conclusiones, también escribiendo pues algunos artículos. Entonces, pues eso te da la investigación, ¿no? Como la oportunidad de divulgar tu conocimiento tanto a manera científica como para población en general, ¿no? Entonces, pues nada, solo espero terminar pronto. No, vas a ver que sí, en tiempo y forma. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Mariela, por este espacio que nos brindaste, pues que hace también más amplio el conocimiento de todos los protocolos que se están realizando de investigación en nuestra facultad. Tanto estudiantes como de profesores, pues todos participan activamente en seguir fomentando este conocimiento y aumentándolo a nivel científico, ¿verdad? Como tú dices, ante la divulgación a nivel científico. Y pues siempre es aterrizándolo hacia esas cuestiones sociales que realmente tienen una necesidad o tienen esa facilidad de ampliar y de trabajar y dar opciones desde el ámbito de la investigación en las ciencias de la actividad física. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y pues también a todos los que nos están escuchando y viendo, muchas gracias a toda la comunidad guerrera que estuvieron acompañándonos en este episodio y pues como siempre invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales para tratar de ampliar este conocimiento, ampliar la información y que ustedes estén actualizados precisamente de todo lo que está pasando en nuestra facultad. Y pues como siempre recuerden que aquí todos somos guerreros. Hasta la próxima.